It's the feminine energy. 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 Runs inside of me. Thumb to thumb, we sweat and then we take it off. The night is long, so let your mind get what it wants. There's nothing wrong in owning what you fucking got. Getting stronger, going harder than your favorite god. Nothing is too extreme. Sex in my limousine. Naked in magazines. Natural epitome. Blaming the dopamine. The grand infinity. The air, the adrenaline. It's the feminine energy. Feminine energy. Feminine energy. Feminine energy. Feminine energy. Feminine energy. Testigos de Jehová, y aquí nos mandan unos audios, Miriam, para dar contexto a estas sectas, pues le llaman religión, otros le llaman sectas, clubes, como usted le quiera llamar, de los testigos de Jehová. Ya hablamos de la iglesia de La Luz del Mundo el otro día, cómo la gente sale de esos lugares. Escuchen el testimonio de una mujer que narra su salida de los testigos de Jehová. Una joven española relató su experiencia al formar parte de un grupo de testigos de Jehová, donde aseguró que fue muy complicado salir de ella. Por medio de Twitter, la joven reveló que toda su vida, hasta los 25 años, había formado parte de esa religión. Sin embargo, su expulsión fue lo más difícil que ha enfrentado. La expulsión supone que nadie de tu entorno, ni siquiera tu familia, te puede volver a hablar. Es muy duro recordar el día que dan el anuncio en la congregación diciendo Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová, y saber que nadie de tu entorno va a poder hablar contigo y que vas a perder la relación con tu familia para que ahora digáis que es algo voluntario. Explicó que aunque tardó mucho tiempo en hablar sobre el tema, decidió hacerlo ya que actualmente recuperó su vida y libertad. Sin embargo, acusó que hay mandos de los testigos de Jehová que han cambiado algunas versiones sobre este tema ante el público, por lo que mandó mensaje a las personas que están pasando por la misma situación y dejó en claro que no todos los testigos de Jehová son así. Los testigos de Jehová que veis en la calle son gente buena, son gente que creen que están haciendo el bien, pero no se están dando cuenta que la organización les está utilizando. Los Testigos de Jehová son una organización religiosa internacional fundada a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Los participantes creen en la Biblia como la palabra inspirada de Dios y se dedican a la predicación del Evangelio en todo el mundo. Entre sus creencias y prácticas destacan la negación de la Trinidad y la creencia en un Dios único, la negación de la inmortalidad del alma y la creencia en la resurrección, así como la negación del infierno y la creencia en un paraíso terrenal. Saludos muchachos, buenos días. Están escuchando parte de este video de YouTube que me está mandando Miriam, que hay un chorro. Ponga usted testigos de Jehová, sectas. Bueno, ya hablamos, no hace mucho, hablamos con un chavo que estuvo directamente metido y era participante, y no sé qué cargo tenía, con la iglesia de La Luz del Mundo, que también es otra franquicia que hay por todo el mundo. Bueno, cuando menos todo el continente hay, en Estados Unidos, en México, en todo Centro y Suramérica, y al parecer esto de las sectas o estas religiones hay por todo el mundo. Y hay de todo tipo, pero uno no investiga porque uno está metido en eso. Hay unos chavos también que andan muy arreglados, que andan de pantalón negro con camisa blanca y traen una plaquita, jóvenes, que son como misioneros. Creo que ellos son de la iglesia de los últimos tiempos, algo así. Vamos a platicar con Carlos Bardavío Antón, o Bardavio, no sé si dije correcto. Él es uno de los máximos especialistas en sectas criminales. Lleva más de 15 años defendiendo a víctimas en todo el mundo, investigando con publicaciones de ámbito internacional y de renombre. Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, abogado, socio director de Bardavío Abogados. Déjenlo presento, estoy diciendo mal su apellido. Carlos, ¿cómo estás? Saludos. Hola, buenos días en México, Luis. Muchas gracias por la invitación a tu magnífico programa. Me siento muy honrado. Y efectivamente, lo has pronunciado bien, es Bardavío. Bardavío. Tú eres abogado de profesión.
Sí, ya son 16 años en la abogacía, y luego también pues soy profesor de universidad de asignaturas de Derecho Penal y Criminología. Wow. Estamos hablando a Sevilla, Madrid, ¿en dónde te encuentras? Ahora mismo en Madrid, en mi despacho de Madrid, donde vivo desde hace aproximadamente 10 años. Aquí hace mucho frío ahora mismo en España. Preferiría estar en México, que sé que hace mejor tiempo, y además es que voy mucho a México porque tengo lazos personales y profesionales, sobre todo personales, porque mi mujer es mexicana, es de Michoacán, por lo tanto pues voy mucho a México. Okay. Antes de entrarle al tema, te quería preguntar, Carlos, ¿qué tan diferente es el sistema de justicia o de derecho español con el mexicano? Porque creo que nuestro sistema judicial tiene mucho que ver con ustedes por la herencia. Sí, efectivamente, es decir, siempre ha habido un vínculo, ¿no?, pues muy especial entre México y España, como no. Lo que más llama la atención es que en México hasta no hace mucho no había un verdadero juicio penal, lo que llaman ahora un sistema acusatorio. Es decir, no había juicio oral, es decir, con la presencia, como vemos en las películas, del acusado, de la víctima. Es decir, eso era algo que había que, reformar, cosa que gracias a Dios, gracias a los legisladores y gracias al pueblo mexicano, pues se ha tenido a bien reformar y hacer verdaderos juicios, que lo que hacen es garantizar los derechos fundamentales de todas partes. Eso sería, digamos, el hito judicial o el hito legislativo que más merece resaltar en este sentido, y lo cual hace que se equipare a España por fin, puesto que España tenía ese tipo de sistema desde 1882. Ok, bueno, con eso que tenemos un poquito de idea. Desafortunadamente en nuestro país, tristemente las estadísticas dicen que aquí de 100 delitos, 98% quedan impunes. ¿Será lo mismo en España? No, en España no hay muchos delitos. Es decir, claro, evidentemente sigue siendo un país con criminalidad. En ciertas zonas, como por ejemplo ahora en Barcelona, hay muchos delitos no demasiado graves, porque hay muchos robos en el centro de Barcelona, y evidentemente pues hay mucha lacra de la violencia de género, y también hay organizaciones criminales, y cada día más, pero no se puede comparar en ese sentido, desafortunadamente, con México, que sufre esa lacra de las organizaciones criminales y del narcotráfico por su situación geográfica, y que pues lamentablemente pues perdura. Luego también el sistema mexicano, o mejor dicho, la sociedad tiene una apreciación sobre el sistema judicial mexicano de muy baja confianza. Es decir, la sociedad mexicana lamentablemente no confía en las instituciones, y eso también pues tiene un motivo que es que en muchas ocasiones no se llega a criminalizar a los culpables, quizá por falta de medios o por lo que se suele decir, la corrupción de los estamentos judiciales. Claro. ¿Y cómo empieza tu trabajo defendiendo o representando víctimas de estas sectas, concretamente como los Testigos de Jehová? ¿Tú fuiste víctima? ¿Algún familiar tuyo, alguien cercano estaba metido en una de estas sectas? No, para nada. Yo nunca he sido testigo de Jehová, ni he tenido amistades testigos de Jehová. Okay. Estamos reconectando la llamada. Estamos hablando hasta España, entonces. Mi tesis doctoral, pues bueno, me di a conocer a través de la tesis doctoral. Ajá. Y ¿sí se me oye? Sí, se perdió tantito cuando dije tu acercamiento, dijiste que tú nunca habías ido, perdimos unos segundos lo que dijiste después. Sí, yo hice una tesis doctoral sobre sectas en derecho penal, que fue la primera que se publicó en España sobre esta temática en 2018, y ya desde un poco antes de publicar esta tesis doctoral me dio cierto prestigio al haber defendido esa tesis doctoral, y muchas personas, muchas víctimas de grupos coercitivos y sectas coercitivas, pues desde entonces, aproximadamente desde el año 2016, pues me llaman para poder ayudarles judicialmente. Ajá. El término, ¿cuál es la definición de coercitivo? Que lo he escuchado mucho con estos youtubers, o que les llaman vendehumos. ¿Ese término a qué se refiere, coercitivo? Coercitivo es una palabra muy similar a coacción.
Cuando alguien te impide hacer lo que tú libremente quieres hacer, es una coacción, ¿no? Una coacción. Digamos, en las sectas coercitivas, no se utiliza la palabra sectas coactivas porque es un adjetivo un poco más complicado, se utiliza más bien sectas coercitivas, se está expresando lo mismo, es decir, se está utilizando esa forma de coacción para vincularlo a un grupo, que en este caso sería un grupo, digamos, que se aparta del ortodoxo, que son las sectas en sí, digamos en un sentido sociológico, pero cuando le añadimos ese adjetivo de coercitivo estamos designando que es un grupo que provoca coacciones sobre sus miembros. Lo que pasa es que es una coacción muy psicológica, muy sutil, muy imperceptible por la víctima y por lo tanto es una dinámica criminal, digamos, muy especial a diferencia de por ejemplo, una coacción a través de una pistola o a través de golpes o a través de la amenaza de matar a la familia si uno no hace lo que tiene que lo que se le ordena. Es decir, es una coacción muy especial. Ajá. ¿Y esto está tipificado como un delito, el término coercitivo, influir o decidir por otras personas? ¿Eso es un delito? Solo en México hay un artículo que se refiere al lo que se llama superchería popular, el delito de superchería popular, que se refiere a aprovecharse de la ignorancia de los ciudadanos, de las personas, para sacarle a través de esa ignorancia, vender productos espirituales y sacarles el dinero a través de ese aprovechamiento de la ignorancia. Es un delito que está recogido en el Código Penal Federal, pero más allá de eso, es decir, no se criminaliza lo que es una coacción diaria que esté fuera de lo estrictamente, digamos, económico. Es decir, el sometimiento de una persona con esta dinámica sutil e imperceptible no está estrictamente criminalizado en México y en muchos otros países. En España en parte sí, en Francia también, en Bélgica también y en parte en el Reino Unido a través de lo que se llama coercive control, es decir, es una forma de control coercitivo, pero solo en el ámbito de la violencia de género. Ajá. En los Testigos de Jehová, ¿eso está categorizado como una secta coercitiva? Estrictamente hablando, no. Es decir, aquí en España, la semana pasada conseguí una sentencia a favor de mis clientes, que es la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, en donde la sentencia viene a dar verosimilitud, veracidad, a que efectivamente existen víctimas de los Testigos de Jehová por su modus operandi y que además se puede criticar a este grupo religioso debidamente inscrito en España y también en México, por ejemplo, realmente como una secta destructiva, puesto que rompe familias, provoca ostracismo social cuando un miembro es expulsado, es decir, se ordena a los demás miembros que quedan dentro de la confesión religiosa no hablar a los miembros, hijos, padres expulsados, y que ese ostracismo social provoca, lógicamente, muchas de las veces trastornos psicológicos e inclusive ideas o intentos o propiamente suicidios. Es decir, la sentencia, por primera vez en la historia de España, llama la atención a los poderes públicos para que protejan a la familia, puesto que existe veracidad en que este grupo religioso se comporta como una secta destructiva y crea víctimas, cosa que la propia sentencia reconoce que no solo pasa en España, sino también en otras partes del mundo, como por ejemplo podría ser México. Ajá. Yo me pregunto de forma muy respetuosa de la creencia de la gente, Carlos, ¿qué diferencia puede haber, digamos, Testigos de Jehová de una iglesia católica? Hay pueblos aquí en México donde el sacerdote decide la vida política y social de un pueblo y hace directa o indirectamente que la gente haga lo que él dice. También yo he visto eso, incluso también abusos por parte de algunos sacerdotes y excesos en algunas iglesias. ¿Qué diferencia podría haber, digamos, entre una, entre comillas, religión o vinculación religiosa con otra? Digamos, ¿por qué los católicos no entran en esta categoría y los Testigos de Jehová sí? No quiere decir, dentro de la Iglesia Católica también hay grupos o microgrupos o tendencias sectarias o incluso grupos que podrían catalogarse, según algunas investigaciones sociológicas, como sectas coercitivas dentro de la Iglesia Católica. Eso hay que decirlo claramente. Cuestión distinta es que si la Iglesia Católica, por ejemplo, en México o en otros países tiene cierto poder, evidentemente el control de la información o las posibles denuncias que existan pues se van a escuchar mucho menos, ¿no? En el caso de los Testigos de Jehová en México, lo que diferenciaría a la Iglesia Católica en cuanto a una dinámica, digamos, de control, es que en los Testigos de Jehová, por ejemplo, como decía esta sentencia española, hay un control excesivo
y personal contra sus miembros. Un control excesivo, ¿no? Y personal contra sus miembros de forma exhaustiva, que no quiere decir que sea algo, digamos, doloso, es decir, con conciencia y voluntad, pero sí al menos, como dice la sentencia, de forma imprudente, ¿no? Esto igualmente puede pasar en otros grupos religiosos como la Iglesia Católica, grupos extremistas que puede tener dentro, pero eso no quiere decir que toda la religión sea criminal o que sea coercitiva, sino que dentro de los testigos de Jehová o dentro de la Iglesia Católica o dentro de la Luz del Mundo puede haber, según la lógica de este argumento, puede haber grupos extremistas o coercitivos. Ajá. Aquí estoy leyendo en la ficha técnica que dices que los testigos de Jehová llaman a sus fieles a no acudir a la justicia ordinaria, o sea, la social, la que conocemos, según porque dicen que le llaman justicia mundana o justicia de Satanás. A eso se refieren a la justicia que tú promueves. Claro, efectivamente, Luis. Lo más llamativo también de esta sentencia es que otorga veracidad a que los testigos de Jehová, tanto en España como en otras partes del mundo, como podría ser México, realizan lo que se llama un comité judicial paralelo a la justicia mundana, es decir, de la justicia de las naciones, de los gobiernos y de las leyes de cada respectivo país. Y esa justicia, digamos que es interna. Según dicen las víctimas, por ejemplo, muy llamativamente aquí en este juicio de España, cuando una mujer iba a denunciar violencia de género o abusos sexuales, lo primero que tienen que hacer es denunciarlo ante las autoridades religiosas, que ahí se llaman ancianos. Y solo en caso de que se apruebe por estas autoridades religiosas, decían las víctimas en el juicio, de que pueden denunciarlo ante las autoridades mundanas, solo en ese caso podrían hacerlo. Si lo hacen sin ese consentimiento, podrían ser expulsados con el efecto del ostracismo y también trastornos psicológicos. Pero lo más llamativo es que estas víctimas, aquí en el procedimiento de España, llegaron a afirmar que esos ancianos, esas autoridades religiosas, les decían que como no tenían testigos oculares de, por ejemplo, del abuso sexual, que mejor lo dejaran en manos de Jehová. Es decir, que existe, parece ser, según dicen las víctimas, una justicia paralela que impide a las víctimas acudir a la justicia legal. Ajá, wow, sería ocultar información o estar en complicidad con el abusador, ese comité o ese propio tribunal interno. Claro, efectivamente. Es decir, lo que dicen las víctimas es que se incita a que las víctimas no denuncien los delitos. Es decir, lo que estarían haciendo esas autoridades religiosas sería, según las víctimas, un encubrimiento de delito. Ay, qué cosa. ¿Y tú has tenido alguna sentencia a favor de alguna víctima allá en España? Ay, perdón, es que tengo la voz un poco... No te preocupes. Un poco mal del frío de Madrid. Te repito, ¿has tenido alguna sentencia a favor de alguna víctima allá en algún caso que haya representado? Sí, efectivamente. Por ejemplo, aquí en España yo he llevado un caso de abusos sexuales en donde el autor, el victimario del delito, era pues una autoridad religiosa. No me estoy refiriendo a los testigos de Jehová, sino a otro grupo religioso. Ajá. Si quieres, tómate un minutito, no te preocupes. Yo mientras repaso, toma un poquito de agua, aclara tu garganta y retomamos. Yo leo tantito aquí, tómate un par de minutos. Miren, sigo leyendo un poquito que interrumpí obviamente por su apellido del muchacho, para pronunciarlo bien. Parte de lo que no leí, sobre la sentencia que se ha ganado Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová a la Confesión Religiosa Testigos de Jehová. El reconocimiento notorio arraigo otorgado por el Estado español no debilita la veracidad de las declaraciones de todos los exfieles y la asociación de la denominada como secta. Aunque los testigos de Jehová llaman a sus fieles a no acudir a la justicia ordinaria según las autodenominadas víctimas, por tratarse justicia mundana de Satanás, la denuncia de la asociación vino acompañada de varias más a algunos de sus miembros que se ha ido sustanciando en los tribunales. Este fin de semana yo fui a México y platiqué con Javier, un muchacho que me habló de la Biblia. Él es testigo de Jehová. Yo hago esta pregunta a usted que me escucha y también al abogado. ¿Por qué la gente que está dentro de una secta o de ese tipo de asociaciones no se da cuenta o no considera que está mal? Carlos, ¿ya me escuchas bien? Sí, perfectamente, querido Luis. No se da cuenta los, digamos, adeptos de esa persuasión coercitiva porque la persuasión coercitiva se caracteriza por ser una violencia sutil, imperceptible en lo que es el ataque,
y progresiva e indirecta. Me explico. Es una violencia muy similar a la violencia de género, en donde la mujer, por ejemplo, llega a justificar el maltrato del agresor, del marido o del novio, porque el maltratador ha conseguido una posición de poder incriticable, y ya ha conseguido también, como se habla que es la persuasión coercitiva, un control emocional, un control cognitivo, un control de la información, un aislamiento comunicativo con la sociedad, que le hace a la víctima depender exclusivamente del autor, tanto del maltratador como del líder religioso. Podría ser en su justa comparación con esos trastornos como el de Estocolmo. Por ejemplo, exactamente. O sea, que no se dan cuenta, exacto, es como cuando estás cegado, con todo respeto, cuando estás enamorado, no ves nada. Exactamente, esa es la cuestión. De hecho, muchos familiares denuncian ese cambio abrupto de la personalidad de sus hijos, o de su pareja, o de su marido o mujer, y cuando existe ese cambio abrupto de personalidad y la víctima abandona radicalmente a la familia sin motivo aparente, es un indicio claro de que existe una persuasión coercitiva, digamos, lograda por la autoridad religiosa o el líder sectario. Y eso es uno de los momentos en donde la sociedad o los familiares deben de prestar especial atención. Si quieres te expongo un caso muy famoso que hubo en España y en Perú, donde una chica, siendo menor de edad, fue convencida por un gurú peruano de que solo a través de él y la procreación que tendría con él se podría salvar a la humanidad. Esto, pues bueno, pues está dentro de la libertad religiosa, también inclusive de menor de edad, pero fíjate lo que pasó en este caso. Esta chica española, cumplidos los 18 años y 4 o 5 días, se fugó, se fue del domicilio familiar y se fue sin avisar a sus padres, a los cuales pues, no habían notado absolutamente nada, no había un cambio abrupto de personalidad ni nada por el estilo, y se fue a vivir con este señor a Perú. Bien, el padre denunció a las autoridades españolas este abandono, este cambio repentino de esta chica. Incluso la chica, para demostrar que libremente estaba en Perú con este gurú, salió en los medios de comunicación concediendo entrevistas en España. Pues bien, finalmente el padre convenció a la policía peruana para que se la buscase, porque había indicios a través de los mensajes que había tenido esta chica con el supuesto gurú, y convenció a través de esos mensajes de WhatsApp, de Telegram, etcétera, de que había pues lo que se llama persuasión coercitiva, como decía anteriormente. Y la policía peruana finalmente encontró no solo a esta chica española, sino a 5 mujeres más en la selva peruana, en un estado lamentable, desnutridas, afirmaron que fueron violadas repetidamente e inclusive habían tenido hijos con él. Ahora mismo, si alguien está interesado en este caso, pueden ver un documental que está en Disney Plus, que se llama 548 días en una secta, que es un caso muy famoso y que yo creo que la sociedad mexicana debería de ver para tomar precaución de esta problemática. Oye, también sin faltar al respeto, creencias, ese tipo de asociaciones como los, ¿cómo se llaman? La comunidad de National Geographic, que son como tipo Amish o menonitas. ¿Sí? Esos que también ponen sus propias reglas, fueron expulsados de Canadá. Se llaman los de... estaban en Guatemala, no me acuerdo. Son los extremistas radicales de alguna de esas religiones o sectas. Ellos también entran en esa categoría donde no permiten hacer que la gente decida por sí misma, no pueden tener acceso a la educación normal, tiene que ser bíblica, no pueden comer lo que quieren, no pueden decir sobre su corte de pelo, sobre su ropa, casi no pueden decidir nada, y si deciden algo que no esté de acuerdo, los expulsan. A ver, el caso de lo que me acabas de exponer, querido Luis, es un caso muy particular, muy especial, que tiene ciertas, digamos, diferencias con el caso de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová están comunicados con el mundo, sí están integrados en nuestra sociedad, por ejemplo, otro tipo de grupos religiosos, ¿no? En el caso de expuesto, suelen estar apartados de la sociedad, es decir, pues en sus propios terrenos, en sus propios ranchos, en sus propias comunidades, lo cual hace que cuando alguien nace en esa comunidad no conozca otra cosa.
Es decir, cuando alguien nace y no conoce otra cosa, no tiene capacidad para elegir. Por lo tanto, ellos no tienen la duda o intuyen que puede haber otra cosa que les haga más libres. Por lo tanto, no tienen una percepción tan clara como otras víctimas de grupos coercitivos. Pero el vivir apartado de la sociedad, es decir, eso es totalmente legítimos, y cuestiones distintas según la legislación de un país sería si están obligados o no a estar matriculados y asistir a las clases de los colegios públicos, como por ejemplo pasó en un caso muy famoso de una secta ahí en México que se llama Nueva Jerusalén, que está afincada en Michoacán, y en donde el Estado michoacano obligó a los menores de edad a acudir a la escuela pública, pero este grupo religioso, o también llamada, pues se podría decir secta, quemó las escuelas públicas hasta ese punto, ¿no? La que yo decía es una que se llama Lev Tahor, la secta ultraortodoxa judía asentada en Guatemala. Unas personas vestidas de negro que tenían su propia constitución y sus propias leyes. Sí, bueno, es que grupos hay tantos que efectivamente este grupo que me comentas, Luis, no ahora mismo no lo conozco, ¿no? Pero hay grupos muy similares, no solo en Guatemala, sino también en México, que podremos hacernos una idea de sus prácticas. Efectivamente, cada país tiene su legislación y tiene que controlar, porque hay que decirlo claramente, si una cosa es la libertad de conciencia, de libertad religiosa, que es algo muy sano en una sociedad, pero sí que es cierto que algunos grupos de estos aparentemente religiosos utilizan esa libertad para dominar a sus miembros, ¿no? Es decir, utilizan esta libertad, el derecho fundamental, para cometer luego excesos y, por ejemplo, como el caso de la Luz del Mundo, Joaquín Nazón García utilizó esa autoridad religiosa, esa confianza especial para cometer abusos sexuales sobre menores hasta el punto de reconocerlo en California y ser sentenciado a 16 años de prisión. Qué cosa. Para concluir, en la ficha que nos escribiste o mandaste, dice, también habla de una práctica generalizada de aislamiento de la sociedad y sea fundada en la prohibición celebrar fiestas y cumpleaños, como en la negativa de recibir transfusiones de sangre. ¡Wow! Eso también prohíbe. Sí. Efectivamente, es decir, las víctimas que declararon en el juicio de España, una de las cosas que más, ponían el foco de atención es que durante su tierna infancia, pues no celebraban cumpleaños, les prohibían celebrar cumpleaños, lo cual tampoco la Navidad, lo cual hacía pues ya una incomunicación con los demás niños, es decir, los demás niños los veían ya como algo extraño, pero lo más llamativo es que mis clientes, las víctimas de aquí de España, decían que sus padres les prohibían hablar y tener trato social con las personas que no fueran testigos de Jehová, lo cual eso durante la minoría de edad, durante la niñez, eso crea una estigmatización, una separación, una incomunicación con los valores de nuestra sociedad, haciendo inclusive los padres convencerles de que los demás niños, las demás personas adultas, procedemos de Satanás. Qué interesante. No, que esto es un mundo. Fíjate que estoy pensando en varias cosas. Hasta películas me están recomendando ahorita. Me están mandando también películas, Carlos, como una que se llama Woman Talking. Es una película de Woman Talking basada en la novela anónima de Miriam Towers, publicada en 2008. Dolorosa historia se centra en una comunidad menonita de mujeres Molosha. Sí, y también recomiendo una serie que es más o menos reciente, Netflix, que se llama, si no recuerdo mal, Sé dócil y obedece, que trata sobre un caso judicial muy famoso en donde el líder religioso de un grupo fundamentalista mormón fue condenado a cadena perpetua por abusar sexualmente de cientos de menores de edad, en donde las propias madres, al parecer, se intuye de ahí de ese documental, pues entregaban a sus hijos a este líder espiritual al objeto de que hiciera carnalmente con lo que quisiera con ellas. Wow. Oye, Carlos, estoy pensando en algo mucho más grave. Digo, esto que estamos hablando es una violación, condicionar a la gente, el término que estás utilizando de coercitivo. Pero, a ver, si hablamos de los talibanes, donde la mujer es tratada como
si fuera, perdón la palabra, un animal, una basura, un objeto, donde la mujer se le cubre de todo su cuerpo sin dejar ver su rostro, donde está encerrada toda su vida, donde si llega a hacer algo que ellos consideren que no está bien, la matan a puras pedradas. Yo pienso que estas religiones musulmanas o estos talibanes son verdaderamente extremos en eso. Claro, efectivamente. De hecho, el yihadismo terrorista es una forma, o mejor dicho, el yihadismo terrorista se utiliza el adoctrinamiento yihadista, y el adoctrinamiento yihadista es una forma de persuasión coercitiva, es una forma de lavado de cerebro a sus miembros desde la niñez, al objeto de que luego sirvan de arma para poner bombas o inmolarse, o en el caso de las mujeres para utilizarlas sin que rechisten, convencidas de que es un mandato divino el someterse al maltrato, a las palizas, inclusive por cualquier mínimo pecado a la lapidación. Eso efectivamente en México y en España, países democráticos y civilizados, no sería pues permisible ni mucho menos, y es un elemento que nos debería hacer pensar de cómo debemos las naciones democráticas y libres atajar esa problemática, puesto que hay muchas mujeres o personas del grupo LGTBI que están sufriendo actualmente en otros países. Wow. Este es un mundo. Te quiero invitar, si es que puedes, o en un futuro, darle seguimiento a este tipo de conversación y agradecerte porque este panorama que nos das es como muy amplio. Tenemos una visión aquí en México de ciertas cosas, pero lo que nos has dicho, pues también creo que tiene mucha información valiosa para la gente que está metida en una de esas sectas, que sepa que no siempre está tan bien y que tiene derechos que se pueden representar. Sí. Y solo dos apuntes rápidos, si me permites. Hay una tendencia, un mito de todo el mundo que cree que yo no caeré en una secta. Eso es un mito, porque la gente tiende a pensar que solo personas con trastornos psicológicos caen, o los pobres, o la gente vulnerable cae en la secta. Sin embargo, los estudios de los últimos 20 años en psicología de Estados Unidos y Europa han demostrado que el 50% de las personas que caen en este tipo coercitivo, este tipo de grupos coercitivos, son personas con un alto estatus económico, con carreras universitarias y con un nivel, digamos, sociocultural medio alto. Eso demuestra que la persona coercitiva puede calar y puede calar en cualquier tipo de persona. Pero es más, te diré para finalizar, yo publiqué, como tú me has dicho al principio de esta entrevista, un libro que se llama Sectas criminales y coercitivas en Derecho Penal Mexicano, que publiqué en este año y que presenté el 22 de agosto en el Congreso de la Unión ante los diputados ahí presentes, que están estudiando estos diputados la posibilidad de una reforma del Código Penal Federal al objeto de proteger a las víctimas. Y yo recomiendo, como autor de este libro, que quien esté interesado pues que lo lea y lo estudie, y sobre todo psicólogos, policía, legisladores, al objeto de ayudar a las víctimas, en definitiva, a no sufrir esta lacra, que es muy parecida, por cierto, a la trata de personas. Claro. ¿Cuáles son tus redes sociales o tu información para que la gente sepa más de ti y de tu despacho de abogados? Pues sí, porque además, pues afortunadamente, como te decía al principio, yo tengo socios mexicanos en México, en Ciudad de México, el despacho Martínez Vaca, que está en Ciudad de México, son mis socios y llevamos casos de sectas tanto en España, lógicamente yo, como en México a través de estos colegas míos y socios. Mis redes sociales es muy fácil, es Carlos Bardavío, la primera con B, la segunda con V, Antón. Si pones mi nombre en Google van a encontrar pues mi canal de YouTube, mi página web del despacho, mi Facebook, mi Instagram, el TikTok, todo. O sea que pueden encontrar cualquier información y me pueden solicitar también, por ejemplo, consulta o videollamada para el objeto de consulta jurídica, o a través de mis compañeros y socios de Ciudad de México, que son Jorge Martínez Ocampo y también Marco Chávez Vaca. Bueno, te mando un saludo y espero volver a platicar contigo. Muchísimas gracias. Buenas tardes allá en España. Muchas gracias, querido Luis, y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Un abrazo muy grande desde España. Que vaya bien.